muy bien advertida tras esta provocadora intervención, la desprotección del consumidor. Podemos ver ahora un ejemplo en los contratos bancarios. Yo voy a pedir el más difícil todavía, no solo ser breve, pero vamos bien de tiempo, eso no te lo voy, pero sí hablar despacio, para que nos entiendan los compañeros italianos, para hablarnos de los contratos bancarios, de la desprotección que sufrimos todos cuando firmamos un contrato con una entidad de crédito. Nos acompaña hoy una catedrática, una flamante catedrática de la Universidad de Valladolid, Esther Muñiz Espada, que tiene, lo digo en público, tiene mucho interés en crear un lazo de relación entre las universidades de Valladolid y de Cagliari. Por esta razón está y nos acompaña en estos días aquí. Bueno, muchas gracias. Gracias por tu presencia. Adelante. Muchas gracias y también quisiera comenzar agradeciendo por la amable invitación de los profesores Piglia y del profesor Cerdeira por participar en esta jornada. Y me siento muy honrada de estar de nuevo en esta prestigiosa Universidad de Sevilla. A mí me ha correspondido el tema de la protección del consumidor en el ámbito de los servicios bancarios. Y la cuestión, puesto que estamos en una jornada de estudio sobre la ley de mediación, la reciente ley de mediación española, de 5 de marzo del 2012, es si este texto nos serviría para mejorar la situación del consumidor o el usuario de servicios bancarios, a la luz también de las propuestas y de las orientaciones del derecho comunitario. La propuesta de directiva del 2012 sobre contratos de crédito para bienes inmuebles de uso residencial dice que los Estados miembros tienen que velar por el establecimiento de procedimientos adecuados y efectivos de reclamación y recurso para la resolución extrajudicial de litigios relacionados con los derechos y obligaciones que establece la presente directiva entre los prestamistas, los intermediarios de crédito y los consumidores, valiéndose, si procede, de organismos ya existentes. Los Estados miembros velarán asimismo porque todos los prestamistas y los intermediarios de crédito se adhieran a uno o más de los organismos responsables de los procedimientos de reclamación y recurso. Este texto nuevo que tenemos serviría, por tanto, para resolver los conflictos o las reclamaciones que tienen los consumidores en esta sede, en el ámbito de los servicios bancarios. Bueno, pues hay una primera respuesta intuitiva, y es que la verdad es que este nuevo Real Decreto Ley de 5 de marzo del 2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles no seduce mucho para responder a esta expectativa. En general me parece una ley poco atractiva, un texto bastante poco atractivo, y si nos fijamos en las cifras, en España, por ejemplo, al año tenemos más de 8 millones de pleitos ante los órganos judiciales, 10 millones de pleitos, he leído en alguna estadística. Es decir, 1 de cada 5 españoles, pues, tiene algún recurso planteado ante los tribunales. Ante estas cifras, parece que solo se tiene confianza entonces en la figura del juez, que no ha dado mucho resultado o no ha servido como alternativa a otros procedimientos. Aunque en una reciente estadística de hace justamente 2 días, del Centro de Investigaciones Sociológicas, dice que los españoles no tienen ninguna confianza ni en los jueces, ni en los inspectores de Hacienda, ni en el cuerpo diplomático. Solo tienen confianza en los bomberos y en los médicos. Es decir, que si solo tienen confianza aparentemente por estas cifras en el juez y no, según esta estadística, no es de los cuerpos más apreciados, hay que pensar que entonces los llamados sistemas alternativos de resolución de conflictos en nuestro ámbito no tienen o no están teniendo la utilidad que cabría esperar. Esta ley es un incentivo al uso de estos mecanismos. Desde mi punto de vista, por el momento, no. Tiene el atractivo la figura de la mediación, que parece que representa una especie de sentencia a la carta o una especie de traje a medida o una forma de reducir, como se dice, la tensión en los conflictos. Pero yo creo que sería posible simplemente desarrollar la figura de la transacción y a lo mejor llegar al mismo resultado.
y en todo caso forma parte del código deontológico de los abogados que antes de llegar a un pleito tiene que hacerse todo lo posible para resolver el conflicto sin necesidad de llegar a los tribunales. Es decir, que la idea de la mediación está presente en otras figuras que son imprescindibles, u otros remedios que son imprescindibles abordarlos. Y desde ese punto de vista no creo que a eso que ya hay aporte demasiado este Real Decreto Ley. Por otra parte, si lo que se pretende es fomentar la eficiencia de estas medidas, de los llamados sistemas alternativos de resolución de conflictos, que a mí me parece que ni son alternativos ni son complementarios, a pesar de que lo dice la exposición de motivos, porque nada impide el ulterior recurso a la autoridad judicial, debería haber hecho esta figura obligatoria como está previsto, o estaba previsto, mejor dicho, en el proyecto de ley de mediación que instauraba una especie de mediación previa obligatoria. Bueno, pues yo creo que el voluntarismo de este texto abre demasiadas dudas a la eficacia y al desarrollo de la figura de la mediación. Y la incertidumbre no es precisamente lo que mejor se relaciona con el tema de la banca o con la economía o con todo lo que fluye alrededor de los denominados servicios financieros. Ciertamente la banca, este ámbito, la banca no es una empresa comercial más. La banca no es un acreedor cualquiera. Tiene una utilidad muy importante socialmente, social y económicamente, y se han preocupado muy poco nuestros legisladores en favorecer la responsabilidad de este sector. Y es lo único que protegería al consumidor, la responsabilidad de la concesión de crédito. Bueno, cualquier ley que nosotros podamos ver que esté por medio la banca, no hace más que conceder privilegios a su favor. Si nos fijamos, por ejemplo, si recordamos el Real Decreto Ley nuestro de 11 de marzo del 2005 para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública, establece una serie de garantías financieras a favor de la banca, un sistema privilegiado a través de la banca y además una excepción de los artículos 71 y siguientes que se refieren a la rescisión de actos fraudulentos en el ámbito de la ley del concurso, de la ley concursal, que se excepcionan para favorecer a la banca. Esto tiene su compensación, o tiene que tener, si se le da una serie de privilegios, tiene que tener también una compensación. Y la compensación es que se le exige una diligencia profesional cualificada en el ejercicio o en la concesión del crédito. Como esto sabemos que no ha ocurrido, se han sucedido una serie de leyes en nuestro ordenamiento que han intentado rápidamente establecer algún tipo de cortafuegos para mejorar la protección del consumidor. Es decir, para intentar encauzar debidamente la concesión de créditos, puesto que el crédito hipotecario es el instrumento financiero por excelencia, el más importante en este ámbito. Al fin y al cabo es el que sirve para generar riqueza. Y desde el punto de vista de la directiva o de las directivas comunitarias o del derecho comunitario, se ha completado al mismo tiempo este objetivo con el intento de garantizar un mercado europeo integrado del crédito hipotecario y contribuir al buen funcionamiento de las políticas económicas y monetarias dentro de la Unión Europea. Lo que se está haciendo, lo que se lleva haciendo desde los años 2000 en Europa es, a través de esta normativa, mejorar la protección del consumidor, mejorar los sistemas de supervisión, recientemente crear nuevos mecanismos para salir de la crisis, para gestionar el tema de la crisis económica y dirigir todos los esfuerzos hacia la creación de un mercado interior del crédito hipotecario. Para mí, este último objetivo es clave y esencial para la protección del consumidor, porque sin una protección igualitaria en el ámbito europeo del consumidor, desde luego, no podemos hablar, desde luego, de una verdadera organización económica y monetaria adecuada dentro del ámbito europeo.
Si bien estamos viviendo un momento muy crítico por el problema económico, creo que también desde el punto de vista de los juristas estamos viviendo un momento especialmente excepcional, porque Europa se decide hacia una mayor integración, hacia una mayor unión definitiva, o desde luego de esta situación estoy convencida que no vamos a salir. Solo se sale con una mayor integración, una mayor convergencia, y me atrevería a decir que con un acto heroico de valor, de defender realmente lo que se está vendiendo, lo que se está diciendo. Porque desde el año 2005 exactamente Europa lleva ensalzando la idea de la necesidad de la creación de un mercado hipotecario europeo, de una armonización del mercado hipotecario europeo, que como digo, la hipoteca, el crédito hipotecario es el producto financiero por excelencia, cuyo objetivo señala que es la protección del consumidor. Pero se habla de la protección del consumidor especialmente porque es un tema que tiene la fuerza de hacer electoralismo político. Por eso se incide en ese tipo de política. Pero la verdadera forma de proteger al consumidor no es solamente haciendo políticas o leyes, haciendo textos legislativos que se refieren a la protección del consumidor, sino incidiendo en el aspecto de derecho real que tiene la hipoteca, el derecho hipotecario. La crisis precisamente ha puesto de relieve las deficiencias del mercado, las deficiencias de las normas, las malas prácticas bancarias y el escaso nivel de formación que tiene el consumidor en el ámbito financiero. De hecho, entre nosotros, todos los contratos, la mayoría de los contratos que se firman en el ámbito del sector bancario, lo hace el cliente seducido solo y exclusivamente en la confianza que deposita en ese banco, en ese concreto agente bancario. Y solamente fiado o confiado en esta persona se decide a contratar determinados servicios. De hecho, nosotros conocemos recientemente todo el escándalo que ha sucedido con el tema de las participaciones preferentes, cómo se han vendido. A la mayoría de la gente no se le ha informado, según dicen, según cuentan los propios afectados, no se les ha informado verdaderamente de cómo funciona este producto. Se puede leer que cuando el juez preguntó al director de la oficina bancaria que explicara cómo funcionaba ese producto financiero, llorando, el director de la oficina dijo que no sabía en realidad realmente cómo funcionaba ese producto. Entonces, ¿cómo se puede proporcionar información al consumidor si algunos productos no son entendidos ni siquiera por la persona que los está vendiendo? Bien, esta circunstancia ha originado la imposición de determinadas sanciones a algunos bancos, pero se está valorando otro tipo de responsabilidades. Pero la cuestión es que este mercado es tan sumamente técnico, tan sumamente sensible, que cualquier hecho, cualquier pequeña circunstancia que pueda introducir incertidumbre o desconfianza, afecta realmente a todo el ámbito de la cadena económica. Pues bien, hecha una encuesta sobre los conocimientos que tienen los consumidores en el ámbito de la banca, el 50% de los usuarios, para empezar, desconoce que existe la figura desde el año 89 del defensor del cliente bancario. Es decir, cuando intentan interponer algún tipo de reclamación o algún tipo de queja o recurso, para empezar, no saben a quién dirigirse. Eso quiere decir que no se ha hecho un verdadero esfuerzo, ni un esfuerzo adecuado, por informar al consumidor de lo más elemental, que es efectivamente cuáles son los órganos de reclamación. Esta figura del defensor del cliente bancario no está vinculado a la entidad bancaria ni a ninguna sociedad que dependa de ella, pero puesto que es elegido por el propio banco o por un conjunto de bancos, tampoco cabe esperar quizá demasiada independencia de él. Por otra parte, tampoco puede resolver todo tipo de materias y también está determinado por la cuantía del litigio. Por otra parte,
los consumidores no tienen la obligación de aceptar la resolución que les dé este defensor y si la acepta no puede acudir lógicamente a otras vías de reclamación. En el 2002 se crea el Comisionado para la Defensa del Cliente de Servicios Bancarios, que fue sustituido por la Ley de Economía Sostenible, la Ley 2/2011, por la posibilidad de reclamar ante los tres organismos de supervisión, que como sabemos son el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de los Seguros y Fondos de Pensiones. No vamos a hacer aquí ningún comentario sobre el funcionamiento del Banco de España porque suficientemente se ha hecho, o estos debates se han planteado en otros foros. Por lo tanto, pues también en este sector se puede decir que la protección del consumidor no es lo mejor de lo que cabría esperar y que también en este ámbito, más que protección del consumidor, es una protección del empresario, en este caso de la banca. En el año 2001, el Libro Verde para la protección de los consumidores, para organizar la protección del consumidor en este ámbito, sugirió otorgar un papel importante a los códigos de conducta como forma alternativa al enfoque legislativo tradicional. Y desde la Asociación Hipotecaria Española se dijo que el evento hipotecario más importante en el año 2001, fecha del Libro Verde, fue el Código de Conducta Europeo para los préstamos a la vivienda. La finalidad de este Código Europeo de Conducta es mejorar la información del consumidor, la información precontractual sobre todo y la información contractual a la hora de contratar un crédito a la vivienda. La finalidad era, pues, garantizar o facilitar la comparación de los diversos productos para favorecer el crédito transfronterizo, pero solo en el ámbito del derecho de obligaciones, no en el ámbito de los derechos reales, solo en el ámbito del, como digo, del derecho de obligaciones. El objetivo era velar por la transparencia en la información y en la comparabilidad de los productos y abarca solo a la adquisición de vivienda o para un préstamo para la reforma de una vivienda, y lo que se hizo fundamentalmente fue diseñar una ficha europea de información normalizada para facilitar al consumidor los datos imprescindibles que forman parte del contrato de un préstamo hipotecario. Pero fíjense lo más curioso, se confía en que las agencias que están involucradas en este proceso de implementación asuman responsablemente estas recomendaciones. ¿Para qué sirvió este código de conducta? Si solamente son meras recomendaciones, pues como es de esperar, pues para muy poco. Y se atreven a comentar que, claro, lógicamente, pues esto es incompleto o insuficiente para alcanzar una Europa más integrada en el ámbito del crédito hipotecario. No es que esto sea insuficiente o incompleto, es que no sirve para nada, para ese objetivo, ¿de acuerdo? Bueno, pues luego viene la directiva MiFID del 2004, que trata o intenta definitivamente de ampliar y de consolidar la protección a favor del consumidor en este sector. La directiva MiFID del 2004 es desarrollada por otras directivas y recientemente modificada por la directiva 2010/78. Objetivo, la integración de los mercados financieros, introducir un régimen regulatorio común para los servicios financieros de los 27 Estados miembros y otros 3 Estados del área económica europea, e introducir además el principio de armonización máxima. Y lo trata de hacer sobre las siguientes bases: consolidar la necesaria información y garantizar la información que hay que dar al consumidor en el uso de los servicios bancarios, términos contractuales, costes y gastos, naturaleza y riesgo del producto, evolución del producto. Se dice que deben actuar de forma honesta, imparcial y profesional, que parece mentira que tengan que decirlo, como si no fuera de suyo que en cualquier ámbito todo el mundo tenga que actuar de forma honesta. Y hay que proporcionar información clara y no engañosa al consumidor.
Es decir, cómo estarían las cosas para hacer énfasis en esta cuestión, en esta circunstancia. A su vez, se propone modernizar los mercados financieros y mejorar la potestad supervisora y mejorar la cooperación transfronteriza entre entidades supervisoras, es decir, entre entidades como nuestra Comisión Nacional del Mercado de Valores. Se insiste sobre todo en esta directiva en que al consumidor solo se le pueden ofrecer o solo se pueden vender productos en coherencia con su perfil y con el nivel de sus conocimientos. Y para eso se obliga a que los bancos hagan un test de conveniencia y hagan un perfil de cada uno de sus clientes y hagan una clasificación y una segmentación entre los diversos tipos de consumidores y en función de ese consumidor ofrecerle los productos que tengan la capacidad de entender y de comprender. ¿Qué efectos tiene esta directiva sobre el consumidor? Bueno, pues que solo se le puede ofrecer al consumidor productos adecuados para su perfil, para su nivel de conocimientos y experiencia, que se le tiene que proporcionar asesoramiento de modo que comprenda lo que se le está explicando, el tipo de producto que se le trata de vender, facilitar la información a la inversión antes y después sobre la evolución de ese producto que contrata y ejecutar las órdenes de la forma que resulte más favorable para el consumidor. Para eso tiene que hacer un test de conveniencia teniendo en cuenta los conocimientos y la experiencia del cliente, los tipos de productos y servicios, la naturaleza y el volumen de su actividad financiera y su nivel de estudios y su profesión. Si el consumidor no facilita al banco los datos para hacer esta clasificación, entonces, aunque es responsabilidad del propio consumidor, tampoco está exento de responsabilidad el propio banco, puesto que la única forma en la que el banco puede eludir o evitar el test de conveniencia es cuando el cliente, el consumidor, se dirige al propio banco, le pide o la iniciativa corre a cargo del propio consumidor pidiéndole un producto de naturaleza no compleja. Solo en estas ocasiones es posible que el banco no haga o no tenga en cuenta el especial perfil del consumidor. Cuando digo perfil, en este caso me refiero al test de conveniencia o de idoneidad. ¿Pero qué son productos complejos y productos no complejos? Bueno, pues eso dependerá también de los propios conocimientos de ese cliente, de la propia experiencia. Hombre, podríamos decir que productos complejos son los futuros, los derivados, los swaps, determinados fondos de inversión libre, los barrants o warrants, y podrían ser productos no complejos, acciones cotizadas, valores de renta fija, algunos tipos de inversión, pero claro, todo depende del cliente. Por lo tanto, las directrices o las líneas que marca son difusas, ambiguas. Desde este punto de vista, habría tres tipos de clientes, que son los contratantes o las contrapartes elegibles, que son empresas de inversión, compañías de seguros, entidades de crédito, clientes profesionales, que serían los inversores institucionales, las grandes empresas, entendiendo por grandes empresas aquellas que tengan un balance de más de 20 millones de euros, con un volumen de negocio de más de 40 millones de euros y con fondos propios de más de 2 millones de euros. Y luego estarían los clientes minoristas, que son aquellos respecto del cual el banco tiene la obligación de dispensarles el mayor nivel de protección. Un cliente minorista puede solicitarle al banco que pase a otra categoría de cliente, que puede ser la categoría profesional, pero en este caso el banco tiene que garantizar o cumplir a su vez una serie de requisitos, que es que el cliente renuncie por escrito a esa especial protección que le garantiza la norma, y por otra parte lo tiene que aceptar el banco garantizando que su nivel de conocimientos, el nivel de conocimientos del consumidor, sea el adecuado para ese tipo de negocios, y que su volumen de cartera y su experiencia profesional permita pasarle a otro nivel con menor protección. Desde este punto de vista, pues habría clientes muy conservadores, según este análisis,
conservadores, clientes equilibrados, emprendedores o arriesgados. ¿De qué depende? Pues de la valoración que hace el banco, teniendo en cuenta la reacción del cliente ante las pérdidas o posibles pérdidas que pueda sufrir, su fuente principal de ingresos, su volumen de actividad, su nivel de cartera, su conocimiento sobre determinados productos, su capacidad de ahorro, su necesidad de liquidez, etcétera, etcétera. Bien, la directiva intenta efectivamente avanzar hacia una mejor protección del consumidor y lo que ha sido el escollo principal que yo creo que ha fallado en estos momentos es la concesión de créditos responsables, que es lo que ha hecho profundizar en el problema de la crisis económica. Por ello, la directiva del 2012 que he citado, de préstamos de contratos de crédito exactamente contratos de crédito para bienes inmuebles de uso residencial, incide sobre el principal problema, que es la obligación que impone a los bancos de denegar crédito cuando en ese cliente haya riesgos de no restituir el crédito o no haya suficientes garantías para el pago. Y estos criterios de solvencia se tratan de unificar entre los 27 países. La propuesta de directiva del 2012 sobre contratos de crédito para viviendas de uso residencial también incide en los objetivos anteriores de la directiva del 2004, pero sobre todo, como digo, trata de focalizarse en la protección del consumidor en relación con la concesión de un crédito responsable. Esto obligaría a su vez a que haya una relación más fluida entre las bases de datos que tienen que disponer cada uno de los bancos sobre el perfil de los clientes en relación con la base de datos sobre la solvencia positiva del consumidor y la solvencia negativa o registro de morosos o la ficha de solvencia negativa. Y obligaría, yo creo desde mi punto de vista también, a hacer una revisión de la legislación en materia de protección de datos personales, donde no creo que quede muy claro la falta de consentimiento del consumidor o del cliente en relación al contenido que debe de constar o que puede constar en la ficha positiva de los clientes. Es decir, no es indispensable su consentimiento para figurar en la lista de morosos, pero sí sobre el contenido que puede aparecer en la base de datos de formación positiva sobre ese cliente. Y también implicaría la necesidad de favorecer la circulación de estos conocimientos sobre los clientes entre los bancos, lo que les obligaría a una mayor competitividad y eso favorecería la reducción del coste del crédito y pronto favorecería al consumidor. Desde mi punto de vista, el problema es que si lo positivo que tiene la directiva es incidir en la concesión responsable del crédito, desde el punto de vista de la protección del consumidor tiene bastantes déficits. Para empezar, la directiva se fundamenta en el artículo 114 del tratado, que se refiere a la necesidad de la consecución de un mercado único y a la necesidad de la aproximación del legislador, cuando en realidad la directiva no hace nada especial por promover un mercado único en el ámbito del crédito hipotecario. Por lo tanto, tendría que estar fundamentada simplemente sobre el artículo 169, que es el que se refiere realmente a la protección del consumidor. Por otro lado, las medidas dirigidas a la protección de un crédito responsable, desde luego, ni son suficientes, tal y como están contempladas en esta directiva, ni son suficientes para sanear el mercado financiero europeo. Hay bastante, como digo, vacíos en el ámbito de la protección del consumidor si se quiere realmente ahondar en la necesidad de la concesión de un crédito responsable. Y es, por ejemplo, establecer
límites a la concesión de ese crédito, por ejemplo, como regla de valor prudencial, la concesión del 70 o del 80% solo del valor del inmueble, o, por ejemplo, garantizar mejor la información sobre temas del crédito hipotecario que son más desconocidas para el consumidor, como por ejemplo, si la hipoteca está sometida a un interés variable, los tipos de interés variable que se usan o los índices de referencia, porque para el consumidor prácticamente solo es más cercano o resulta más cercano el Euribor, pero no otros índices de referencia que se pueden tener en cuenta. Por otro lado, creo que los tipos de interés para financiar la vivienda habitual, la residencia principal, deberían tener un límite máximo, es decir, que si está sometida la hipoteca a índices variables, que estos tengan un tope, para que no se llegue a las situaciones que hemos conocido, que estamos conociendo lamentablemente en la actualidad. Por otra parte, no deja claro tampoco la directiva que el seguro no tiene que suscribirlo, el seguro de la hipoteca no tiene que suscribirlo el consumidor con el prestamista que le ha concedido el préstamo hipotecario. Y por otro lado, no deja claro que la ficha europea de información personalizada no equivale a conceder al consumidor una prestación de información directa y personal. Por otro lado, también utiliza muchos términos vagos, imprecisos, ambiguos, subjetivos. Es verdad que hay un artículo dedicado solo exclusivamente a definir, pero por ejemplo el título de la directiva, que es uso residencial, contrato de créditos para uso residencial, para adquisición de vivienda de uso residencial, ni siquiera lo define. Y desde luego es lamentable que un texto jurídico que establece obligaciones estrictas pues incida, como digo, en la ambigüedad. Lo que da seguridad en el ámbito financiero es precisamente obligaciones estrictas y claras. Y esta directiva, en algunos aspectos, se aleja de este objetivo. ¿Pero esto es suficiente para proteger al consumidor? Tenemos una directiva reciente que, desde luego, tiene vacíos legislativos importantes para realmente hablar de una verdadera protección del consumidor, que trata además de ser igualitaria en todo el ámbito europeo. ¿Esto es suficiente para proteger al consumidor? ¿Con esto nos quedamos satisfechos o nos podemos quedar satisfechos? Pues realmente no. Realmente no, porque lo que mejor le protege al consumidor es el coste más reducido o el menor coste que tenga que pagar por un crédito hipotecario. Y para pagar un coste menor por el crédito hipotecario es hacer que las entidades bancarias, las entidades financieras, entren verdaderamente en un mercado más competitivo. Eso es lo que reduce el coste del préstamo. Y a su vez, lo que reduce también el coste del préstamo es el tipo o el modelo de hipoteca. Y lo que favorece al consumidor es que realmente haya una igualdad entre todos los ciudadanos europeos. Y esto no lo consigue la directiva, porque no habrá una igualdad del consumidor hasta que no tengamos realmente una Europa integrada o un mercado integrado para el crédito hipotecario. Eso lo ha querido hacer el libro blanco del 18 de diciembre del 2007, precedido de un libro verde del 2005-2010 que reconoce la existencia de obstáculos a la creación de un mercado europeo hipotecario y intenta avanzar hacia un mercado único del crédito hipotecario. Pero lo dicen, pero no lo hacen. Y no lo hacen porque no lo quieren. Y no lo quieren porque hay muchos intereses en juego y no les interesa enfrentarse a determinados lobbies. Entonces, si no lo quieren hacer, que no piensen que somos tontos porque no nos lo creemos. Y me parece una responsabilidad política muy grande. Una responsabilidad además en estos momentos en los que no nos podemos permitir el lujo de ningún tipo de desvío hacia lo que debe ser el objetivo principal. Y el objetivo principal que tiene en estos momentos Europa no es ni más ni menos que la armonización de otras materias dentro del derecho europeo, es decir, aquellas que inciden verdaderamente sobre el objetivo de un mercado único. Es decir, igual que sí que se ha atrevido a hacer otras cosas que no le planteaban ningún conflicto en otros ámbitos de nuestro ordenamiento, en el ámbito del derecho privado, debe atreverse definitivamente a conseguir un mercado integrado del derecho hipotecario. Primero porque estamos en un ámbito globalizado, porque estamos en un ámbito interrelacionado y porque todavía no se ha culminado o no se han culminado la consecución de las libertades europeas.
Con este objetivo, mi grupo de investigación, un grupo de investigación que he dirigido, que se constituyó en el año 2004, ha tenido por objetivo hacer una propuesta de directiva para armonizar el crédito hipotecario en Europa. Y lo ha hecho a través de un modelo de hipoteca concreto y intentando conseguir dos objetivos. Uno, responder a las necesidades de los ordenamientos nacionales, es decir, plantearse si todos los ordenamientos de Europa tienen los debidos modelos de hipoteca o los necesarios modelos de hipoteca para garantizar la moderna financiación inmobiliaria, y hacer una propuesta de hipoteca uniforme, es decir, igual para todos los europeos, que pueda ser utilizada en el crédito transfronterizo. Porque hasta el momento el crédito transfronterizo solo comprende el 1% del total del mercado hipotecario europeo. Y esto es una rémora para la economía europea. De hecho, hay dos trabajos de dos grupos prestigiosos de economistas que han valorado exactamente cuánto supondría para la economía del consumidor un mercado único europeo en materia de crédito hipotecario y cuánto supondría para Europa incrementar económicamente sus beneficios sobre la base de un crédito, de una armonización del crédito hipotecario en Europa. Es decir, el principio Le Réussite ya no nos sirve. Tenía su sentido en el siglo XIX, que era un siglo de fuerte nacionalismo jurídico, pero no en estos momentos. No tengo tiempo para explicarlo, pero luego si alguien en el debate tiene curiosidad sobre ello. En segundo lugar, porque hemos podido comprobar que no en todos los estados tienen el suficiente número de hipotecas o tipos o modalidades de hipotecas para responder a la moderna financiación inmobiliaria. Por ejemplo, nosotros, la ley del 41/2007, con esa nueva hipoteca de máximo, no resuelve los problemas. No es más ni menos que otro parche, que es lo que les gusta mucho ahora a los legisladores de ahora, ir parcheando la legislación en vez de resolver de una manera definitiva. Porque no nos olvidemos, los políticos siempre tienen animadversión al riesgo, siempre tienen animadversión al riesgo. Y así no se resuelven las cosas, y lo estamos viendo. Por cierto, que este grupo, que está integrado por dos economistas de Cambridge, por profesores de Suecia, por determinados miembros de la Verband Deutsche Hypothekenbanken, por 3 profesores de la Universidad de Valladolid. No hay ningún italiano que forme parte de este proyecto, de este reto importante que tenemos en estos momentos, que es armonizar el crédito hipotecario en Europa para garantizar verdaderamente la situación y la protección del consumidor. Lo que más protege es lo que más nos economice nuestro presupuesto. ¿Pero sería suficiente con esto para proteger al consumidor? Todavía no. ¿Habría luego que armonizar la ejecución hipotecaria? Un sistema único de ejecución hipotecaria en Europa. Y por otro lado, luego habría que armonizar el tema del derecho concursal, en el que tiene o en el que juegan un papel o desempeñan un papel principal las garantías financieras. Bien, pues con este reto que espero que de futuro veamos la luz. Desde luego creo que es la única solución en estos momentos para Europa, avanzar hacia la convergencia y hacia la unidad. Termino mi presentación poniéndome a su disposición para las preguntas o curiosidades que tenga por conveniente hacer. Muchas gracias.